para nosotros encontrar el límite de una secuencia dada por un sub n. Mirando el teorema a continuación, si un sub n es igual a f de n, y el límite a medida que x se aproxima al infinito de f de x es igual a L, entonces un sub n converge a L, y el límite cuando n se acerca al infinito de un sub n es igual a L. Entonces este teorema nos dice que determinamos el límite de una secuencia. De la misma manera determinamos el límite al infinito de una función. En lugar de definir formalmente una función, f de x o f de n es igual a una sub n, a menudo simplemente dejamos que la fórmula para una sub n ser una función de n, y determinar el límite cuando n se aproxima al infinito de, en este caso, la cantidad 7n al cuadrado más n más 3, dividido por la cantidad 6n al cuadrado más 5n más 4. Ahora hay varias formas de determinar el límite en el infinito de una función racional. En este video veremos el método general, así como un método abreviado. Entonces, para el método general, dividimos cada término en el numerador, y el denominador por la potencia más alta de x, o en este caso la potencia más alta de n en el denominador. Y luego encontramos el límite en el infinito en la nueva forma. Entonces, mirando el denominador, observe cómo la potencia más alta de n es n al cuadrado. Entonces dividiremos cada término en el numerador y el denominador por n al cuadrado. Esto nos dará el límite a medida que n se acerca al infinito, de. En el numerador tenemos 7n al cuadrado dividido por n al cuadrado, más n dividido por n al cuadrado, más 3 divididos por n al cuadrado. En el denominador tenemos 6n al cuadrado dividido por n al cuadrado, más 5n dividido por n al cuadrado, más 4 dividido por n al cuadrado. Y ahora simplificamos cada fracción. Entonces tenemos el límite cuando n se acerca al infinito, 7n al cuadrado dividido por n al cuadrado. Se simplifica a solo 7, n dividido entre n al cuadrado se simplifica a 1 sobre n al primero, o solo 1 sobre n, esta fracción no se simplifica. 6n al cuadrado dividido por n al cuadrado se simplifica a 6. 5n dividido entre n al cuadrado se simplifica a 5 sobre un factor de n, y 4 sobre n al cuadrado no se simplifica. Entonces, en el numerador tenemos 7 más 1 sobre n, más 3 sobre n al cuadrado. En el denominador tenemos 6 más 5 divididos por n, o 5 sobre n, más 4 sobre n al cuadrado. Y ahora la idea es que podemos determinar este límite de esta forma. Notaremos que los 7 y los 6 no se ven afectados por n. Pero estas cuatro fracciones se acercarán a 0, porque los numeradores son constantes y los denominadores contienen uno o dos factores de n y, por lo tanto, los denominadores aumentan sin límite a medida que n se acerca al infinito. Entonces, esta fracción se acerca a 0, esta fracción se acerca a 0, esta fracción se acerca a 0, y esta fracción también. Y nuevamente, los 7 y los 6 no se ven afectados por n, y por lo tanto el límite es igual a 7,6, lo que significa que una sub converge a 7,6, lo que significa que a medida que generamos más y más términos en la secuencia usando esta fórmula, los términos se acercan a un valor de 7,6. Antes de ver esto gráficamente, determinemos este límite nuevamente usando el método de acceso directo. Entonces comenzando con el límite visual. Al analizar el grado del numerador y el denominador, también podemos determinar este límite. Entonces, el método de acceso directo nos dice que si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, entonces el límite de la función racional es 0. Si el grado del numerador y el denominador son iguales, el límite es igual a la razón de los coeficientes iniciales. Y si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, el límite no existe. Observe cómo el grado del numerador es 2, el grado del denominador es 2. Entonces, debido a que el grado del numerador y el denominador son iguales, este límite es igual a la razón de los coeficientes iniciales, que sería 7,6. Ahora veamos esta secuencia gráficamente. Este gráfico muestra los términos en la secuencia, donde tenemos n a lo largo del eje horizontal, y una sub n a lo largo del eje vertical. Observe a medida que generamos más y más términos. Los términos parecen aproximarse a un valor particular, que en este caso es 7,6, y 7,6 es aproximadamente 1.17. Y noten cómo aquí tenemos 1.2 en el eje vertical. Por lo tanto, parece que en el gráfico, los términos de la secuencia se acercan al valor de 7,6. Espero que hayas encontrado esto útil.